Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. Y regresando a su pregunta. Sí, por favor. ¿Cómo reactivamos el consumo? ¿Qué es lo que le interesa al peruano de a pie en este momento? Ahí tenemos, y a las MIPES. Claro, ahí tenemos que tener un cuidado. La presidenta efectivamente, o sea, lo que es real es que los salarios reales, vale la redundancia, han caído. En términos generales, por la inflación. O sea, el año pasado tuvimos una inflación de 8%. Entonces, eso contrae la capacidad de gasto. O sea, los 100 soles que el año pasado te alcanzaban para comprar un número determinado de cosas, ahora ya no te alcanzan. Claro. Tienes, para poner en términos simples, ahora tienes que gastar 108 soles más para comprar lo mismo, ¿no? Entonces, y este año se espera que, de hecho se está observando ya una caída en la inflación, en la tasa de inflación, pero eso no significa que los precios no suban, siguen subiendo, pero suben menos. Y entonces eso contrae finalmente la capacidad de gasto del salario, y ahí hay que ir viendo cómo ayudar a reactivar eso. Primero, como le decía, con estos programas de compras, que sea reactivación por cantidad. Y luego, la cantidad me refiero de las MIPES, no la demanda estatal, y luego hay que ir viendo cómo mejorar los ingresos reales, ¿no? Y entonces, una de esas cosas es, por ejemplo, algunos sectores donde se siente que ha sido vulnerable, ir entregando algunos bonos. Por ejemplo, en el caso nuestro, vamos a lanzar un segundo bono para los pescadores artesanales, ¿no? De 700 soles. ¿Cuándo saldría ese bono? Ese bono tendremos que aprobarlo el próximo mes. Justamente estamos viendo si sale como parte de un decreto de urgencia o en el marco del crédito suplementario que vamos a pedir. Estamos justo mirando legalmente cuál sería el vehículo. La idea es plantearlo el próximo mes. Si es un decreto de urgencia es rápido. Si es la ley, digamos, la norma de presupuesto complementario, crédito suplementario, perdón, va a demorarse un poquito más porque eso pasa por el Congreso, o sea, tiene que ir a la Comisión de Presupuesto, pero creo que ahí hay que ir viendo. También está, por ejemplo, se anunció en su momento el bono para los guías turísticos, luego está el tema del capital semilla. Pero, ministro, ahí está uno de los grandes problemas. Se hacen muchos anuncios, pero, a ver, ¿cuándo se hacen realidad? ¿No? Lo acaba de criticar también el representante de las MIPES aquí en RPP, el señor Daniel Hermosa. Nos tienen de anuncios en anuncios, pero la realidad, concretamente, ¿cuándo salen esos bonos? Le puedo hablar porque yo controlo que es el bono del pescador, por ejemplo, el primero. Se hizo el anuncio este año comenzando. Y hemos entregado el bono a mediados de abril, entre marzo y abril. 33.000 casi pescadores artesanales han recibido sus bonos, ¿no? Esto, y de hecho parte de la demora ahí fue porque tuvimos que construir la base de datos. O sea, hoy día la base de datos existe, o sea, ya están registrados los casi 35.000, de los que cobraron casi 33.000. Este segundo bono se podría acelerar. Mucho más rápido porque ya tenemos identificada a la persona, o sea, simplemente va a ser el vehículo el legal que necesitamos para definirlo. Y yo le diría que está pasando lo mismo también en el caso de Micetur. Ahí mi colega seguramente tendrá más detalles sobre este tema. Entiendo que en el caso de Minam también, o en el caso de los bonos de los recicladores, y hay que ir identificando grupos específicos que están muy vinculados con el salario mínimo, no porque ganen necesariamente el salario mínimo, sino porque les impacta el salario mínimo de forma indirecta a veces, y ahí es que hay que buscar inyectar bolsones de demanda mientras comienzan a observarse estas medidas reactivadoras en las MIPES, en algunos casos, vía los programas de compras, vía el tema del financiamiento y también vía la reglamentación de una ley que se sacó el año pasado en el Congreso y se ha reglamentado hace semana y media más o menos, que tiene que ver con el tema de las compras mínimas que tienen que hacer las entidades del Estado, las MIPES, del 40% para bienes especializados. Entonces, esa norma ya se reglamentó y ahora también tenemos que igual avanzar rápidamente con los distintos sectores, los ministerios, que son 19 ministerios, para identificar dónde es que ellos van a poder comprarle a la MIPE y ayudar también a que estos programas de compras se den. De hecho, la presidenta la semana antepasada, nos ha jalado las orejas a algunos ministros, ¿no? Porque ¿Por qué les jaló las orejas? Porque necesitamos destinar el 40% de nuestro presupuesto a la MIPE. Cuando le traje la noticia que estábamos ya por emitir el reglamento, me dijo, ¿y cómo van las compras? Entonces nos ha pedido que aceleremos ese proceso, así que estamos todos trabajando en eso. El gabinete está muy
afiatado en distintas medidas reactivadoras. Algunas tienen impactos muy rápidos, otras tienen impactos de mediano plazo. Y ahí es donde también quería que volviéramos, le hablaba al principio que habían dos grupos de medidas, las de mediano, las de corto plazo, que son estas que estamos trabajando, Exacto. que siempre van a ser insatisfactorias dada la necesidad. Estamos hablando, en el caso de MIPES, de 45.000 MIPES. ¿Y cuáles son las de mediano y de largo plazo, por ejemplo? Okay. Entonces, en el caso de mediano y largo plazo, más bien hay que buscar hacer mejoras en la productividad. ¿Por qué? Porque el objetivo tiene que ser hacer que nuestras MIPES se orienten, sobre todo las de confecciones, se orienten hacia el mercado exterior. Nuestro tamaño de mercado es pequeño para los volúmenes que, digamos, nuestras MIPES necesitarían tener a efectos de ser rentables. Claro, necesitamos exportar entonces como MIPES. Exactamente. Por ahí va el camino. Sí, el tema es la exportación y ahí estamos a través del Instituto Tecnológico de la Producción, nuestros CITES, también el programa Tu Empresa y los programas en general que tenemos en el Ministerio, Proinnovate también, estamos trabajando para ayudar a las MIPES a mejorar su productividad, de forma tal que eso las permita luego exportar. Hemos lanzado 4 líneas de intervención. Una de ellas, por ejemplo, es lo que se llama MIPE Global, que apunta, conjuntamente con el MINCETUR, a fortalecer a las MIPES para poder exportar. Y le voy a ser honesto, ya muchas de ellas lo hacen. O sea, tenemos muchas MIPES exitosas. Yo he estado reunido con un grupo de gremios hace mes y medio casi en Gamarra. Y ellos están interesados, muchos de ellos ya exportan, no han tenido exportación, y esta crisis global les está afectando porque han caído sus ventas. Entonces estamos viendo cómo ayudarlos a recuperar parte de sus clientes, en otros casos a desarrollar mejoras en el proceso exportador para que puedan acceder a mejores mercados. Y porque es bien importante entender lo siguiente: cuando competimos con mercados masivos de productos baratos, la verdad, ahí nuestra ventaja competitiva se pierde, porque ahí la ventaja competitiva es la escala, el volumen de producción, y no lo tenemos localmente. Ellos sí lo tienen afuera. Entonces, ¿por qué? Porque ellos se orientan a exportar. Entonces, lo que tenemos que hacer es ubicarnos en los nichos donde se valoren nuestros productos. Productos de algodón, además. O sea, si intentamos convertir con prendas sintéticas, la verdad vamos a tener problemas. Entonces, lo que hay que hacer es posicionarnos en el segmento de productos de algodón y hacer lo que ya muchas empresas están haciendo, es decir, exportando a la región, a Chile, a Bolivia, a Ecuador. Un tema que estamos conversando con algunos de los gremios es el tema de una estrategia exportadora en la línea de mediano plazo a Brasil, por ejemplo, que es un país grande. Que es un mercado bastante importante, ¿no? Exactamente. Claro. Lo tenemos aquí al costado, sí, y que, digamos, sus gustos son parecidos a los de nuestros consumidores, así que no nos va a ser difícil entonar con esa demanda, ¿no? Y la otra cosa también está vinculado con el tema del mejoramiento de la calidad, ¿no? Que es un tema que también tenemos que seguir trabajando en acreditar más laboratorios, más, digamos, instituciones certificadoras que nos permitan que esos procesos de exportación se hagan certificados, de forma tal que mejoren los precios de los productos y la cantidad de lo que producimos. Y por qué no, nuestra idea apunta a que estas medidas de mediano y largo plazo nos lleven a que al éxito que hemos tenido hoy día en la agroexportación lo tengamos también en actividades de prendas de vestir, cuero y calzado. Y en esa línea también otra medida que se ha anunciado, no ahora en el discurso, pero que se anunció hace ya pocas semanas como un acuerdo del Consejo de Ministros, es justamente una norma que se ha enviado al Congreso para mejorar el marco normativo de las prendas de confecciones, para hacer que puedan, digamos, incentivarse, ¿no? Había un comentario con algo de razón de que, oiga, esa medida está planteada para solo un año. Bueno, yo creo que hay que discutir justamente la posibilidad de si se amplía esa norma no solo al 2024, sino a algunos años más, para que los inversionistas vean esta regla como un atractivo para venir a invertir en la actividad de prendas de vestir, ¿no? Y esperemos que esos procesos se puedan acelerar realmente. En eso estamos. Yo creo que parte de nuestra rendición de cuentas es con frecuente contarles a los ciudadanos a través de los medios justamente cómo vamos avanzando. Perfecto, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día. Gracias. Raúl Pérez Reyes Espejo, ministro de la Producción, aquí en Ampliación de Noticias y en RPP, la voz de todo el Perú. Volvemos con mucho más.